Aleluya, hemos venido a adorarle a Él. Amén. ¿Ustedes creen que Él es digno de gloria, de honra y de alabanza? ¿Por qué motivo? Porque Él es bueno, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, por su paciencia, sobre todo con este pecador. Gloria a Dios. Vamos a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Una vez más, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él dio a todo mi ser una nueva dimensión, una razón de ser, para mí la solución. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Padre, venimos a alabarte, venimos a glorificar tu nombre, Señor, porque solo tú te lo mereces. Gracias por ser como eres, por ser el Dios grande, maravilloso y poderoso, que día a día transforma nuestras vidas. Gracias por tanto amor. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda la verdad. El Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Aleluya. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que nos falta Él suplirá. El Señor ha prometido. El Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo
suplirá. El Señor suplirá. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta, Él suplirá. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta, Él suplirá. Todo lo que nos falta, Él suplirá. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz Por mi país. para mi país. Te pido perdón por mi país. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti.
Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Yo quiero pedirte la paz por Venezuela, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Por España, por Colombia, por Perú, por Ecuador, por Argentina, por Latinoamérica, Señor, por los países árabes, por Asia, por Norteamérica. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? Tú eres el único que puedes dar paz a las naciones, paz a nuestras vidas. Has dado paz a nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, del cielo y de la tierra. Por eso te exaltamos, Dios. Bendito sea. Desde que te conocimos hemos tenido paz. Tú has sido nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las dificultades. ¿A quién iremos, Dios, si no es a ti? Por eso te exaltamos. Te exaltamos sobre esta iglesia, sobre la tierra, sobre nosotros mismos, Señor. Porque tú te lo mereces. Aleluya. Sobre la tierra tú eres el Señor y te he exaltado sobre todo Dios. Sobre la tierra. Sobre
exaltado sobre todo Dios, sobre mi vida. Tú eres el Señor y exaltado sobre todo Dios. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto. Oh Señor. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto. Oh Señor. Exalta la grandeza de Dios con tus propias palabras. dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Yo vengo a reposar
llenará mi corazón. Yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias a Dios porque en ti encontramos el dulce refugio, esa casa segura donde podemos morar en tranquilidad, en paz. Gracias porque todos los días estás con nosotros. Lo has prometido y lo has cumplido, Dios. Gracias por no desampararnos. Gracias por no desamparar a esos hermanos de los diferentes países que son perseguidos por causa de tu nombre. En el nombre de Jesús. Cristo, nombre más alto, Salvador nuestro, glorioso Señor. Aleluya. Te damos gloria, honra y alabanza por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como prometiste, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque tú eres real, Señor, y siempre cumples con tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte, para aclamarte como el único Dios verdadero que existe, Señor. Tú eres el que creaste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y nosotros te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por ser tan bueno
como tú eres, Señor. Gracias. No merecemos estar en tu presencia, pero te agradecemos, Señor, esa riqueza de amor que hay en tu corazón, que nos ha permitido, oh Dios, poder levantarnos y poder estar aquí hoy delante de ti, Señor, para adorarte y bendecirte. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, porque eres tú el único que la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Quiero invitar a los ujieres que pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger las ofrendas. Como dice la palabra del Señor, cada primer día de la semana, apartar todo lo que tengan. ¿No? ¿Así dice? Todo. ¿No? ¿Qué dice la palabra? Lo que Dios ponga en tu corazón para el sostenimiento de la iglesia. Amén. Vamos. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos das. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte, Señor, por esta ofrenda que tú nos permites levantar, Señor. Queremos, Señor, que podamos dar de corazón, Señor, como dice tu palabra, Señor. Y que, Señor, podamos aprovecharla para tu obra. Bendícela y guárdala, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras los hermanos recogen la ofrenda, yo quiero invitar por aquí a algún hermano o hermana que tenga un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y la comparta con la iglesia. Si hay algún testimonio, es el momento de dar. ¿No hay testimonio? Pues no hay testimonio esta semana el Señor. Entonces quiero invitar, ya que está, a un hermano o una hermana que comparta la experiencia que haya tenido esta semana de oración en su vida. Si de verdad ha sentido carga en su corazón, si el Señor ha tocado en una parte especial de su vida esta semana de oración. Tampoco hay. Bueno, yo le doy gracias al Señor. No estuve en toda la semana, pero el primer día que estuve, la verdad que me hizo recapacitar de que lo cómodo que estamos en este país. Y a veces en cualquier cosita nos quejamos, nos duele. Yo como mamá y como más de una tenemos nuestros hijos fuera, en la península, y empezamos, ay Señor, cuídalo. Imaginaros estos hermanos que no simplemente están perseguidos, sino los matan. Tienen que estar escondidos bajo tierra. Y yo le decía, Señor, guárdame. Porque decimos, Señor, heme aquí. Pero como estamos como ellos, estaremos dispuestos a decir, Señor, heme aquí. La verdad que no nos cansemos, mi hermano, porque nuestra vista llega hasta aquí nada más. Y solo vemos lo superficial, lo que nos rodea. Pero como hemos visto durante esta semana, hay hermanos que lo están pasando, no mal, muy, muy mal. Cuando vemos en vídeo, realmente cuando vemos a esos niños que matan a esos hermanos degollados, y nos parece ciencia ficción, pero no lo es. Es la triste realidad. Y yo le decía, Señor, conciencia en tu pueblo. A orar, como mínimo, a orar, a interceder, que nos acordemos día y noche, en sueños, a orar y clamar por esos hermanos. La verdad que yo me pellizco, yo la primera, y digo, Señor, inquiétame a orar por esas personas. Así que le doy gracias al Señor por ello. Como decía la pastora Montaña, hay un vídeo en lo que es el paquete de la semana de oración, había un vídeo que lo vimos antes y que
no tomamos la decisión de no ponerlo por las imágenes, porque todos los días venían niños y de verdad que era impactante ver a una madre preparando a sus hijos pequeños, diciéndoles, advirtiéndoles y que estuvieran preparados, porque en cualquier momento iban a tocar a su puerta y los iban a matar. Y tomamos la decisión de no ponerlo, pero es una realidad. Ustedes se imaginan estar hablándoles a sus hijos y decirles, estén preparados porque en cualquier momento va a pasar esto. Es de verdad que es muy fuerte y te llega, pero como no lo vemos, pensamos que no pasa. Entonces de verdad que tenemos que seguir orando, tenemos que interceder por estos hermanos, por esta situación, porque como dice la palabra del Señor, lo que viene para nosotros lastimosamente no es bueno aquí en la tierra. Sabemos que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el cielo. Amén. Entonces, sin más, le damos paso a nuestro pastor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo quería darle gracias a Dios porque gracias a sus oraciones mi esposa dice que yo soy muy poquito. Yo estuve el martes, creo que fue, que fuimos a Las Palmas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el testimonio de alguien que se va a morir y ve esa luz blanca y a alguien puesto por allá al final del camino. Pues desde que me monté en el avión yo lo vi. Estuve al borde de la muerte. No soy exagerado, me iban a sacar una muela, pero bueno, Dios estuvo conmigo y de verdad que yo le doy gracias a Dios porque estaba bastante asustado y de verdad que no sentí nada. ¿Por qué se ríen? Por una muela. Es prácticamente, yo lo comparaba, estaba hablando con Víctor y lo decía, eso es prácticamente, lo que me pasó a mí hoy, es prácticamente como si hubiese tenido un niño, más o menos, pero de verdad que qué locura. Pero gracias a Dios, porque Dios responde las oraciones, ¿o no? Así sea por una muela, ¿o no? ¿Por qué se ríe? Yo, aparte de darle gracias a Dios por orar por mi muela, yo quiero aclarar que no nos hemos ido de fiesta, sino que estuvimos esta semana orando por la iglesia perseguida. Puertas Abiertas es una organización cristiana que de alguna manera presta ayuda a los cristianos que son perseguidos por causa de la fe en muchos países complicados, en muchos países difíciles, que a lo largo de la semana pasada vimos. Ellos nos dan un resumen de la información de la iglesia perseguida por todo el mundo. Y eso es lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Y realmente, como decía Oscar, hay cosas en la vida que a veces no le prestamos atención porque no las vemos, porque damos la vista a otro lado, o por desconocimiento, o porque pensamos que no son importantes. Y de verdad hoy quiero hablarles, quiero alertarlos a todos, quiero ser ese atalaya que anuncia la verdad de Dios y que hay una realidad que a veces no tenemos en cuenta, pero existe, y esa es la iglesia perseguida. La iglesia perseguida, a veces nos acordamos de ellos en la semana que hacemos anualmente, pero es necesario que nosotros nos acordemos todos los días, por muchas razones, de la iglesia perseguida. Amén. Se habla de la iglesia perseguida refiriéndose a los cristianos que están perseguidos en muchos países. Hermanos en la fe que están recibiendo un trato discriminatorio, no solo de exclusión social, no solo por los gobernantes o por los reyes, sino también por sus propias familias. Y es una realidad que a veces no tenemos en cuenta. Están siendo atacados violentamente a través de encarcelamientos, torturas, de todo un poco. Pero es necesario que nosotros ahondemos un poco hoy en este tema y vamos a ver tres cosas que son fundamentales y que debemos recordar en la iglesia perseguida. Primero, que nosotros debemos orar por ellos.
Y orar por ellos, ¿por qué? Porque hay una realidad, que también nosotros podemos estar en ese lugar, ¿o no? Y si estamos en ese lugar, debemos perseverar. ¿Y cómo perseveramos? Sino en la oración, ayudándolos a ellos, poniéndonos en el mismo lugar de ellos. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, de la iglesia perseguida. Encarcelamientos, tortura y hasta la misma muerte. Pero antes de la muerte les hacen de todo, con la simple intención de callarlos, de exterminar a esos cristianos en ese pueblo o en esa ciudad. Todos sabemos que la persecución, esta clase de persecución a cristianos no es nada nuevo. Es algo que a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha existido. Desde sus inicios, siempre la iglesia ha sido perseguida. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos también. Muchos pagaron con sus propias vidas la fe. Los apóstoles también fueron perseguidos, y el mismo Jesús, evidentemente. Pero hoy, en el siglo XXI, la iglesia sigue siendo objeto de persecución, porque la persecución ha existido, hoy existe y existirá. No es como la frase que dicen muchos evangelistas y muchas personas que quieren animar a los hermanos y a los creyentes. Dice, lo mejor está por venir. ¿Han escuchado eso? Yo creo que es todo lo contrario. Lo peor está por venir. Nos toca persecución, encarcelamiento, y hasta la Biblia lo dice. Así que, aunque la persecución ha existido, hay que tener en cuenta que la persecución nunca ha sido como hasta el día de hoy. La iglesia perseguida se ha convertido en una realidad mundial. Antes eran cosas puntuales, sitios, países o localidades de esos países puntuales, pero el día de hoy es una realidad y es una persecución general. Se ha vuelto generalizada. En todo el mundo se están persiguiendo a cristianos solo por el simple hecho de ser cristianos. Solo por eso. A lo mejor no han predicado, ni siquiera le han hablado, sino que a lo mejor algún vecino lo ha escuchado orar y lo denuncia. Y son torturados, son encarcelados y hasta la misma muerte. En este siglo XXI, que es el siglo de las libertades, se está persiguiendo a cristianos hoy más que nunca. Y solo basta con echarle un vistazo a Internet. En Internet hay miles de videos, miles, que muestran la crueldad de los asesinos para con los cristianos, solo por no pensar como ellos, por seguir a Cristo. Se puede decir que en estos últimos 5 años no había la persecución que había antes. En estos últimos 5 años ha habido más persecución y más muertes de cristianos que en los más de 2000 años de cristianismo. Se estima, según la Alianza Evangélica, escuchen bien, 100 millones de personas sufren la plaga de la persecución. 100 millones. Y sufren impedimentos legales y discriminación. 100 millones son muchos millones, 100 millones sufren persecución, impedimentos legales, discriminación. Lo que quiere decir es que se está intensificando día tras día de una manera increíble, la persecución a los cristianos. Primera de Juan 3:13 nos habla de esto. Dice, hermanos míos, es muy corto, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y en el original, aborrecer, odiar, despreciar. No os sorprendáis por el fuego de prueba. Y realmente eso está en Primera de Juan 3:13. Y es una alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta para orar por ellos. Hermanos nuestros alrededor del mundo, en lugares para nosotros desconocidos, están siendo torturados. En sitios no tan apartados como Colombia o México, también los cristianos están siendo torturados. Perseguidos, acosados, apresados.
por autoridades, por otros grupos religiosos, por los terroristas, por narcotraficantes, por los mismos gobernantes, por los mismos compañeros de trabajo, por sus vecinos e incluso por sus familiares. Y esto de verdad que es una realidad que no podemos tapar. Veíamos día tras día en esta semana que era terrible cómo los torturaban, lo que pasaban, las calamidades y las consecuencias de esas torturas. Por eso es necesario, conociendo esta realidad, lo primero que debemos hacer, orar por ellos, orar por los perseguidos. Vamos a Hebreos 13:3. Vamos a la palabra de Dios. Es un pasaje que el autor nos insta a orar. Hebreos 13, versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Alguien que se quiera poner en pie y leerlo en voz alta? Amén. Amén. Dice Hebreos 13:3, el versículo que acaba de leer el hermano. Acordaos, es decir, tener en cuenta, pensar, recordar, interesarte por las personas que están presas. Escuchen bien, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, siendo maltratados. Es decir, que nosotros nos identifiquemos con ellos, nos pongamos en la piel de ellos, en su misma situación, y nos acordemos, oremos por ellos. Ellos, los cristianos perseguidos, no piden un trabajo, no están pidiendo dinero, no están pidiendo una casa con piscina, no están pidiendo comida, ni calzado, ni un vestido, ni una oportunidad para demostrar los versículos que saben. Ellos no están pidiendo un coche nuevo, no están pidiendo un ordenador con más memoria, no están pidiendo el último iPhone, no están pidiendo una tablet más avanzada. Ellos no están pidiendo un router que tenga más velocidad para navegar por internet. Piden que oremos por ellos. El testimonio de una señora con la sonrisa en la cara decía: no se olviden de mí, oren por mí. Increíble. Vi imágenes bastante crueles y bastante sangrientas que nos muestran la persecución y cómo ellos iban como corderos al matadero. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Orar por ellos, identificarnos con ellos, ponernos en el lugar de ellos. Nosotros como pastores tuvimos la oportunidad hace poco de ir varias veces a la cárcel. Yo jamás había ido a la cárcel. Y uno no va a la cárcel como uno va a visitar el centro comercial, como va a visitar a un amigo. Hay cosas que realmente a veces no estamos preparados. Y por primera vez en mi vida había ido a una cárcel, fui a una cárcel. Aunque la cárcel tiene una infraestructura de alguna manera moderna, no como las cárceles en mi país, Venezuela, que las cárceles son feísimas. Esta cárcel no era fea, era más o menos agradable a la vista, pero seguía siendo una cárcel. Cárcel es cárcel, ¿o no? Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la cárcel, pero visitamos la cárcel, a llevar luz a la cárcel, y yo estuve a puntito de tirarme en el suelo y ponerme a llorar. Jóvenes. Recuerdo un caso en concreto de un chico que yo veía caminando por la calle,
aquí en Puerto. Y lo miré, bajó la cabeza. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo abracé. Tendría a lo sumo 23 años, a lo sumo. Y ya tenía 3 años y medio preso. Y le quedaban, eran 6 años. O sea, le quedaban otro tanto más. Y sufría, arrepentido. Y ellos sufren, a lo mejor porque han cometido una falta grave, por eso están ahí. O no, por inocente, pero está en la cárcel. No por ser cristiano. Sin embargo, dentro de la cárcel estaban buscando a Dios. Recuerdo que había otro, que creo que fue una de las últimas veces que fuimos, nos llegó. ¿Cómo está, hermano? Bien, pero quiero que oren por mí, porque no puedo dormir. No puedo dormir. Por las noches no duermo. Pero porque no duerme, el pastor lo aconsejó, oramos por él. No podía dormir. Y eso que no estaban presos por la fe. Imagínense estar preso en Eritrea, lo que comentaba el hermano Oscar. Eritrea es una ciudad al noreste de África, donde a los cristianos los apresan y los meten en contenedores. Ustedes saben lo que es un contenedor. En un contenedor. Ustedes no saben en verano el calor que hace un contenedor. Nosotros nos llega un contenedor de Valencia y hay que descargarlo y hay tanto calor que los botes de pintura se doblan. Imagínense el calor para doblar un plástico y el calor es abrasador. Pues imagínense ponerle el cerrojo, un candado y que se pudran hasta que se mueran por solo ser cristiano, por solo decir, por solo mantenerse firmes en la fe. Imagínense, yo pensaba ese día que vi eso, imagínense que le den ganas de hacer pis. Ellos no van a llamar al guardia, ábrame un momento que voy al baño. O que le den ganas de hacer caca. Con calor. Y seguir ahí. Imagínense el olor, el hedor que eso puede suponer. Las enfermedades que puedan contraer con las heces fecales. ¿Se imaginan? Y eso pasa, como decía Oscar, en muchas partes del mundo. Y a veces, para orar, ¿qué problema? Para ir a una casa de oración. Muchos cristianos están preocupados por los kilos de más, o por cómo lo miró el otro, o el perfume de moda, o el móvil de última generación. Pero ellos están preocupados que no nos olvidemos de ellos y que oremos por ellos. ¿Ustedes creen que es necesario orar por esa gente? Por esos cristianos que son como tú y como yo. Un día como hoy nosotros estamos sentados escuchando la palabra de Dios. Pero recuerden que hoy muchos cristianos están en ese contenedor. Hoy. No sé cuál será la diferencia de hoy, pero hoy, mientras que nosotros estamos hablando, ellos están metidos en ese contenedor, aguantando calor, el hedor, la pudredumbre. Y muchos cristianos a veces se quejan de que es una lata venir día tras día a orar por ellos. Familias que se quedan sin padre, mujeres que se quedan sin marido, madres que trabajan y tienen que dejar a los niños solos para poder sostener la casa.
niños huérfanos, quedan solos. Ayer veíamos que muchas niñas son obligadas a casarse con musulmanes o denigrarse, haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y que estropean la dignidad de las mujeres. Son violadas, es decir, quedan en una indefensión total. Quedan indefensos. Romanos 12:15 dice: llorar con los que lloran. Dice, hay un versículo de la nueva versión, hay otra versión de la Biblia que dice: si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Dice la palabra de Dios: acordaos, tener en mente, pensar en ellos. Yo creo que hoy es necesario recordar a esos cristianos, no como recuerdan una fecha del 4 de julio, sino hoy recordarlos, y por la tarde, y mañana, y pasado mañana. Y pedirle a Dios que nos ayude a recordarlo, porque también sufren. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Debemos interceder cada día más por ellos. Amén. Acordémonos de la iglesia perseguida, de los hermanos que sufren, no una vez al año, sino siempre. ¿Se imaginan que alguno de nosotros, yo ponía ese ejemplo ayer, con Horacio y con Estela, imagínense que llegue un grupo, el ISIS, por ejemplo, aquí, y agarre a Horacio y agarre a Estela? Óscar, ¿se olvidará de orar por su esposa? Yo creo que no. ¿Nos olvidaremos nosotros de orar por ella? ¿Y de Horacio? ¿Nos olvidaríamos? Pues tengamos ese mismo sentir. Oremos por ellos. ¿Saben por qué? Por una simple razón: que hay una realidad. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Todos podemos pasar por la misma situación. Todos y cada uno de nosotros. Todos. O nosotros no. Porque es que nosotros somos superiores a ellos, a esas personas que están ahí, ¿no? Estaba leyendo una noticia de un cristiano, era asiático y era canadiense. Varias veces había ido a Corea. Se decía que predicaba el Evangelio. Preso está. A todos y cada uno de nosotros nos puede pasar. No estamos exentos, porque la palabra de Dios los dice. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 20. Te puede ocurrir a ti y me puede ocurrir a mí. Juan 15, 20. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, vosotros tenéis preparada una morada en el cielo. Si a mí me han perseguido, ya yo pagué las culpas por ustedes. No es necesario, ¿no? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Nos puede tocar o no? ¿Nos podemos ganar un billete directo al contenedor? ¿Nos puede tocar a nosotros? Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No somos superiores a aquellos que están presos, que están siguiendo el Evangelio. Ellos tampoco son menos que nosotros. ¿A Jesús lo persiguieron o no persiguieron a Jesús?
¿Qué dice Juan 5 del 16 al 18? Dice que por esa causa perseguían a Jesús. Procuraban matarle. Dice, porque sanaba en el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo cual era una ofensa en aquel tiempo. Pero lo perseguían y lo persiguieron y Él se entregó. ¿Qué dice? Vamos a Lucas 21, que aquí tenemos una promesa maravillosa para nuestras vidas, una promesa que nos llenará de gozo hoy. Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículos del 12 al 17. Yo creo que después que leamos esto, iremos a la agencia de viajes, buscaremos un pasaje para Corea del Norte y iremos a pasar unas lindas vacaciones con una camiseta que diga Jesús te amo. ¿Lo tienen? Dice Lucas 21 del 12 al 17. Pero antes de todas estas cosas, es decir, de los acontecimientos finales, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y que dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y dice el 16, mas seréis entregados aún, escuchen bien, por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se imaginan? Veíamos testimonios de hijos que se convertían al Evangelio y sus propios padres los entregaban para que los apedrearan, para que los quemaran vivos. Dice también casi lo mismo en Juan 16 del 2 al 4, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No les suena esto? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No hace esto ISIS? Asesina al cristiano en nombre de Alá, en nombre de su Dios, y creen que están sirviendo a Dios. ¿No hizo lo mismo Pablo? Pero tuvo un encuentro con Dios, transformó su vida y cambió, su vida fue cambiada y pasó de ser perseguidor a perseguido. Amén. Y con estos versículos lo que quiero decirles, lo que quiero llamarles la atención es que no estamos exentos de esa realidad. Todos y cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo. El pastor y la pastora Montaña se van a Latinoamérica, se van de luna de miel. De ninguna manera van en su primer viaje misionero. El segundo, verdad, México. Lo que pasa es que estaba yo pensando que no estaba pensando en México. Perdón, el segundo. Era para ver si estaban atentos. Se van al segundo viaje misionero. ¿Ustedes creen que a él no le puede pasar lo mismo? ¿O a Montaña? Porque van a Perú, Vayan donde vayan, ¿les puede pasar lo mismo o no? Según me dijo Katia, me chismorrearon por ahí que Zaina también se va a su tierra.
va a estar un tiempo con su familia. ¿Ustedes creen que a Zaina no le puede pasar lo mismo en su tierra, en su país? No está exenta de que le pueda pasar eso. Que por ser cristiano, por predicar el Evangelio, o por simplemente dar testimonio de su fe, pueda ser apresada, pueda formar parte de esa lista de más de 100 millones de cristianos que pasan persecución. Dice la palabra de Dios: si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Nosotros también podemos ser perseguidos. Y surge una pregunta: ¿estamos preparados? ¿Estamos realmente preparados para salir corriendo seguro? Pero realmente ¿estamos preparados para dar defensa de nuestra fe? ¿Para mantenernos firmes en quien hemos creído, así como hacen ellos? Qué particular que ISIS, cuando envía un mensaje, o el Estado Islámico cuando envía un mensaje, dice: los cristianos, si se arrepienten y no confiesan su fe, sino que no dicen que son cristianos, no les va a pasar nada, Así que, tranquilo. Mientras que no digan que son cristianos, no les hacemos nada. Pero si dicen que son cristianos, ya saben lo que les va a pasar. Familias enteras han sido quemadas. Iglesias enteras. Donde la única posibilidad de ser cristiano es: o huyes o te quedas esperando la muerte, porque la muerte es segura. En Eritrea la mayoría de los jóvenes han emigrado. La mayoría de la población ha emigrado porque son perseguidos hasta la muerte. Dicen que es la Corea del Norte de África. Imagínense. Y hay más de 2,5 millones de cristianos allí. Si nos pasa estas cosas, ¿qué haremos? ¿Tiraremos la toalla? ¿Haremos como Pedro? No, yo no estaba con él, yo no soy cristiano. Pedro también, junto con Pablo, Dios lo transformó. Y una vez arrepentido, confirmó a los hermanos, animó a los hermanos a entregar sus vidas. ¿Y cuál fue su fin? El mismo que todos: persecución y persecución. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Como dice el pastor, ¿tenemos las maletas hechas para presentar defensa de nuestra fe en caso de persecución? Lo que decía el hermano Oscar, es muy fácil estar aquí y decir: sí, aleluya, gloria a Dios. Pero imagínense en Perú, que venga una persona no muy cuerda, con un cuchillo, con una pistola, para que ellos apostaten de la fe. ¿Estarán preparados? ¿Estarán preparados? Y nosotros, si nos pasa lo mismo, ¿estaremos preparados? ¿O somos más rápidos que la bala? Por eso, no solo es necesario orar por los cristianos perseguidos. No solo es necesario tener esto en cuenta, porque nos puede pasar lo mismo, sino como un tercer punto yo quiero finalizar con esto: perseverar. Perseveremos hasta el fin. Oremos para que Dios nos guarde. Oremos para que podamos, en un momento de dificultad, seguir el ejemplo que siguen muchos cristianos. Les comentaba ayer que había un niño que en el patio del colegio lo quemaron por ser cristiano. Lo quemaron. Prendieron fuego, él pudo librarse, pero tenía prácticamente casi todo el cuerpo quemado. Una señora que le cortaron los 2 senos, tenía cicatrices enteras. Y aleluya, gloria a Dios. Yo sigo firme en quien he creído. ¿Tendremos ese mismo valor?
Perseveremos como ellos, sigamos su ejemplo. Sigamos el ejemplo de Jesús, que a pesar de que sabía lo que le iba a pasar, Él siguió adelante, perseveró hasta el fin, para darnos libertad a cada uno de nosotros. Perseveremos, hermano. ¿Qué debemos hacer cómo debemos reaccionar ante este tipo de ataques? Debemos ser como una piña, debemos estar unidos, orar ante la persecución, ante el acoso. Vamos a Juan 16:33. Un versículo que comenzamos hoy, la oración. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Alguien que lo quiera leer? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendréis tribulación, sufrimiento, angustia. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo salí adelante. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Debemos seguir el ejemplo de los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, que cuando estaban presos, que estaban siendo manipulados, amenazaron con su vida, decía ante el concilio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacer estas cosas. ¿Tendremos nosotros ese mismo valor? Si perseveramos en Cristo, Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. No. De la persecución, mi familia hace unos años, vivíamos en el pueblo y yo lo que quería la ciudad porque los perseguían, estaban persiguiendo, los estaban acercando de la policía porque hacían oración en la casa. Empezaron a murmurar, a decirles que estaban haciendo ritos satánicos, que estaban haciendo cosas denunciadas a la policía. Hasta el punto que tuvieron que ir del pueblo desde la casa a la ciudad. A la presidente, mi tía se murió, y la gente del pueblo vino al entierro, y la llamaba a la iglesia cristiana a recibirlo. Pues toda la gente que vino al pueblo fue al punto de velatorio, y eran asombrados por el discurso que uno cantó cuando él se murió. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está haciendo. La hermana comentaba que hay hermanos que en el pueblo tuvieron que salir porque ellos oraban en sus casas y la gente, la misma policía, prácticamente los sacó porque oraban. Y ellos decían, les mentían y calumniaban y decían que tenían ritos satánicos y cosas parecidas. Pero esa misma gente que las perseguía fue al velatorio. Y de verdad que eso pasa todos los días con nuestros cristianos alrededor del mundo, todos. Y creo que es necesario nosotros perseverar, como dice la palabra de Dios, en oración. Colosenses 4:2 nos dice que perseveremos en oración, velando con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hay multitud de pasajes en la palabra de Dios que nos instan, que nos animan, que nos exhortan a orar, a perseverar hasta el fin. Dice Romanos 12:12, gozaos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos orar cada día más por la fe, por la entereza de esas personas que entregan sus vidas por amor a Cristo. Debemos orar por la capacidad de soportar las pruebas y las dificultades. Y para que Dios nos permita, en caso de persecución, mantener la fe firme y no renunciar a ella. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34. Pero de todas ellas las librará el Señor. De todas. Hay una promesa de Jesús que no nos iba a abandonar, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo asombroso que decía una hermana, le decía, creo que era un hermano, yo oro por ellos para que se conviertan. Yo oro por ellos. ¿Orarías tú por quien te persigue? ¿Lo bendecirías? Dice la palabra de Dios que bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Increíble. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿A perseverar firme hasta el fin? Este es un tiempo que nos ha tocado vivir, es muy duro. Aunque no lo veamos, lo es. Hermanos nuestros alrededor del mundo están perdiendo la vida como churros. Y tenemos que replantearnos realmente la manera de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. En la superficialidad, o poniéndonos en el lugar de esos cristianos perseguidos, que son hermanos nuestros y que nos necesitan. Necesitan nuestras oraciones. Y que hoy o mañana podemos estar en su misma situación. Yo quiero terminar con un pasaje que ayer no compartí, quería compartirlo hoy. Y está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 2 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Debemos hoy más que nunca seguir el ejemplo de Jesús, seguir las pisadas de Jesús. Y somos llamados a seguir siendo cristianos, pero el final del camino es ese. Seremos perseguidos, seremos vituperados, seremos perseguidos. ¿Y qué haremos? ¿Qué harás tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Saldrás corriendo o te mantendrás firme? Oremos por los cristianos que están siendo perseguidos, porque nos puede tocar a nosotros. Y si nos toca a nosotros, oremos para que nos mantengamos firmes en el llamado que Dios nos hizo. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.
Oremos para que Dios nos ayude a meditar, nos ayude a entender y a recordar cada día que hay hermanos nuestros en ese contenedor que arriesgan sus vidas por amor a Cristo, para dar testimonio, para glorificar a Dios. Oremos para que Dios nos ayude a ser más responsables con sus cosas, a amar las cosas de Dios como ellos las aman, a exponer sus propias vidas por amor a Cristo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y alguien que quiera orar, una o dos personas que quieran orar por el mensaje que ha sido predicado. Delante de ti, Señor. Revélanos si un pasado
agradecemos, Señor, tus promesas de estar con nosotros. Te agradecemos, Señor, tu palabra que nos anuncia todas las cosas. Te agradecemos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas que nos fortalecen. Señor, gracias por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna que nos hace mirar la muerte cara a cara con otra perspectiva, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo, Señor. Que tú a ellos les recuerdes estas cosas, les sustente en la fe, les sostenga, Señor, en la debilidad. Y que a nosotros, Señor, nos ayudes a imitar su fe. En el nombre de Jesús. Tanto amor para con nosotros, para con esos hermanos. Gracias porque tú has hablado primeramente a mi vida. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, diariamente, Señor. Pon el querer y el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Sigue animando a esas personas que están lejos, que están aisladas, que están sufriendo, Dios, en la soledad. Solo tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas y dónde están y cómo lo pasan, Dios. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Todos, en medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar.
sentarse mis hermanos. Amén.